Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, dándote la bienvenida a una sesión más de nuestros ejercicios cuaresmales, orar con los salmos, una serie de ejercicios que tenemos todos los miércoles por la noche con el propósito de retomar el salmo que leemos en la Santa Misa cada domingo y de esta manera ir profundizando en la palabra del Señor al mismo tiempo que hacemos que el salmo vaya resonando a lo largo de la semana y se vaya haciendo parte también de nuestra oración. En este ejercicio lo que haremos, como hacemos cada semana, será leer el Salmo primeramente para familiarizarnos con él. Después vamos a hacer un análisis bíblico del mismo Salmo y posteriormente vamos a utilizar ese Salmo, después de comprenderlo a profundidad, como un ejercicio de oración. Para ello te invito primero que nada a que consigas tu Biblia. Esto es un ejercicio espiritual, no es un programa en YouTube o en Facebook para que lo estés viendo en el teléfono en tu cama. No, es un ejercicio espiritual. Entonces lo que te conviene es estar en tu sala, estar en tu comedor, estar en tu estudio, estar viendo esto pues con la disposición adecuada para un encuentro con el Señor. Lo que siempre recomiendo yo es que lo hagan de esta forma, con una vela encendida, todas las luces apagadas, y de esta manera el encuentro con el Señor va a ser definitivamente mucho más íntimo. También es recomendable que tengas tu Biblia y siempre un cuaderno a la mano, sobre todo hoy que comenzamos con una variedad diferente de ejercicio espiritual que hicimos la vez anterior, y te convendrá tener un cuaderno en primer lugar porque seguramente que vas a aprender mucho, te vas a sorprender de todo lo que se puede aprender cuando un salmo es analizado a detalle desde un punto de vista bíblico, pero también seguramente que va a haber frases que te van a llamar la atención del salmo y que vas a querer anotar para tu reflexión posterior o para quedártelas como una frase que quizás tú quieras aprenderte. Y es lo que vamos a hacer hoy. A lo largo de esta noche vamos también a identificar alguna frase del Salmo que resuene de manera particular en tu interior, y será bueno que tomes nota de ella para cuando hagamos nuestro ejercicio de interiorización al final de esta sesión. Te invito pues a que en tu Biblia, que ya debes tener ahí a la mano, eh, abras tu Biblia en el Salmo 33, que fue el salmo que leímos este domingo pasado, el segundo domingo de Cuaresma, y vamos a comenzar pues con la lectura del salmo primero, después hacemos el análisis y después hacemos nuestro ejercicio de oración. Te invito a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Salmo 33 dice así: Aclamad con júbilo justos al Señor, que la alabanza es propia de hombres rectos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad con el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañad la música con aclamaciones. Pues recta es la palabra del Señor, su obra toda fundada en la verdad. Él ama la justicia y el derecho, del amor del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos los ejércitos. Él recoge como un dique las aguas del mar, mete en depósitos los océanos. Tema al Señor tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe. Pues Él habló y así fue, Él lo mandó y se hizo. Señor, frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste para siempre, sus decisiones de generación en generación. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió para sí como heredad. El Señor observa de lo alto del cielo, ve a todos los seres humanos. Desde el lugar de su trono mira a todos los habitantes de la tierra. Él que modela el corazón de cada uno y repara en todas sus acciones. No se salve el rey por su gran ejército, ni el guerrero escapa por su enorme fuerza. Vana cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Los ojos del Señor sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor, para librar su vida de la muerte y mantenerlos en tiempo de penuria. Esperamos anhelantes al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo.
En Él nos alegramos de corazón y en su santo nombre confiamos. Que tu amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Este es el salmo que leímos en este segundo domingo de Cuaresma, en este ciclo litúrgico en que nos ocupamos de la transfiguración. De hecho, todos los segundos domingos de Cuaresma, independientemente del año litúrgico, se lee, bueno, nos concentramos en la transfiguración precisamente. Y esta ocasión en el ciclo litúrgico A es que nos enfocamos o usamos este Salmo 33. Es un salmo que se conoce como himno a la providencia. Himno a la providencia. Y es un salmo que está dividido en tres partes. Primeramente, una invitación a la alabanza. La segunda parte del salmo habla sobre los motivos para esa alabanza a Dios y termina con una petición final. La primera parte está formada por los primeros 3 versículos. Este es un salmo que está compuesto por 22 versículos y resulta muy significativo ver los números que entran en juego en este salmo, porque primeramente vemos que son 22 y 22 son las letras del alefato hebreo. El alefato equivale al alfabeto, pero el alfabeto, la palabra alfabeto viene de las primeras 2 letras del alfabeto griego, alfabeta. En el caso del abecedario hebreo, se conoce como alefato porque la primera letra del abecedario hebreo es la letra Aleph, Bet, Gimel, Dalet, en fin. Entonces, son 22 versículos, y esos 22 versículos nos recuerdan pues todas las letras del alefato. Entonces, de alguna forma, es como alabar a Dios, porque este es un himno de alabanza, es un salmo de alabanza, es como alabar a Dios con todas las letras que existen. Es una forma de dar a entender que se le está alabando totalmente al emplear todas las letras representadas por estos 22 versículos. Y hay otros números que van a resultar muy interesantes y que los vamos a ir viendo poco a poco. De esos 22 versículos, te digo, la primera parte, que consiste en una invitación a la alabanza, está formada apenas por los primeros 3 versículos. Aclamad con júbilo justos al Señor, que la alabanza es propia de los hombres rectos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad con el arpa de 10 cuerdas, cantadle un canto nuevo, acompañad la música con aclamaciones. Nos damos cuenta de que es un salmo musical. Los salmos se llaman salmos porque eran siempre acompañados con un instrumento que se llamaba salterio. Y aquí vemos claramente cómo se hace referencia a instrumentos de cuerdas. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad con el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañad la música con aclamaciones. Entonces este es un salmo escrito, compuesto pues para entonarse cantando, ¿verdad? Para entonarse musicalmente. En el primer versículo vemos una expresión que nos llama la atención, porque dice, aclamad con júbilo justos al Señor. Hace una referencia a los justos y la enfatiza porque dice, aclamad con júbilo justos al Señor, que la alabanza es propia de los hombres rectos. Los hombres justos son precisamente los hombres rectos. ¿Quiénes eran los hombres rectos? ¿Quiénes eran los hombres justos? Recuerda que, por ejemplo, se dice en el Evangelio según San Mateo que María estaba desposada con José, que era un varón justo de la casa de David. ¿Era Lucas? Creo que era Lucas el que hablaba de esto, ¿verdad? Ya, mira que no recuerdo ese versículo, a ver si lo ves, buscas rápido ahí en tu Biblia y me recuerdas. No sé si es en el Evangelio de la Infancia de Lucas o en el Evangelio de la Infancia de Mateo, que dice que María estaba desposada con José, que era un varón justo de la casa de David. Entonces, esa referencia al hombre justo es precisamente una referencia al hombre recto. El hombre recto es el hombre que cumplía con la voluntad de Dios. Entonces, según este salmo, ¿quiénes son los que tienen derecho a alabar al Señor? Los hombres justos, es decir, los hombres rectos, es decir, aquellos que cumplen con la voluntad de Dios. Aclamad con júbilo justos al Señor, que la alabanza es propia de los hombres rectos. Es decir, aquel que no vive según la voluntad del Señor, según este salmo, no es digno de alabar a Dios.
Dad gracias al Señor con la cítara, tocad con el arpa de 10 cuerdas, cantad un cántico nuevo, acompañad la música con aclamación. Esto digo un canto eminentemente musical. Aquí comienza entonces la segunda parte del Salmo, que nos habla de los motivos de la alabanza, ¿verdad? Lo primero es una exhortación a la alabanza, después habla de los motivos de la alabanza. Y esto abarca desde el versículo 4 hasta el versículo 19. Ya los últimos 3 versículos tendrán la petición final. Si vamos viendo el desarrollo de los motivos de la alabanza, podemos ir dándonos cuenta también del enfoque que se le va dando al salmo. Por ejemplo, en la introducción, en la que se hacía la invitación a la alabanza, el enfoque está puesto en quién? En la asamblea litúrgica que está congregada. Y bueno, por lo que dice aquí, es una asamblea litúrgica que está formada por quién? Por hombres justos. Vamos a ir viendo cómo ese enfoque del salmo va poco a poco cambiando. El punto de partida es ese, se enfoca primero en la asamblea litúrgica. Pero después cambia el enfoque y ahora se trata del cosmos. ¿Por qué? Porque dice, pues recta es la palabra del Señor, su obra toda fundada en la verdad. Él ama la justicia y el derecho. Del amor del Señor está llena la tierra. La tierra, ya habla de la tierra, no ya no de una asamblea litúrgica, ahora habla de la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Él recoge como un dique las aguas del mar. Meten depósitos los océanos. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante él los habitantes del orbe. Pues él habló y así fue, él lo mandó y se hizo. Señor, frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos. Entonces, si te das cuenta, ahora el enfoque es el cosmos entero. El cosmos entero. Y después va a cambiar el enfoque del Salmo una vez más. Más adelante, a partir del versículo 16, va a cambiar el enfoque del Salmo y ahora se va a enfocar en la protección divina. A partir del Salmo 16, del versículo 16 dice, no se salva el gran rey por su gran ejército, ni el guerrero escapa por su enorme fuerza. Vana cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Los ojos del Señor sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor, para librar su vida de la muerte y mantenerlos en tiempo de penuria. Entonces así va cambiando el enfoque del Salmo, de la asamblea litúrgica que está congregada para alabar a Dios, al cosmos entero. Después el enfoque del Salmo es la protección de Dios, precisamente una protección que da a esos hombres justos. Y después el último enfoque vuelve otra vez a la asamblea litúrgica en la última parte del Salmo, que son los últimos 3 versículos, donde se hace la última petición, una petición conclusiva que dice, esperamos anhelantes al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él nos alegramos de corazón y en su santo nombre confiamos. Que tu amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Entonces así vamos viendo pues en la dinámica del Salmo cómo el enfoque pues va cambiando de la asamblea litúrgica al cosmos, a la protección divina y regresa nuevamente para terminar poniendo su atención en la asamblea litúrgica. Vamos a ver en la segunda parte del Salmo, que habla sobre los motivos de la alabanza, vamos a ver versículo por versículo, vamos viendo qué es lo que esto nos quiere decir. Dice al principio, pues recta es la palabra del Señor, su obra toda fundada en la verdad. Aquí hay un término ya que llama la atención otra vez. Recta es la palabra del Señor. Un término que se va a repetir aquí. Él ama la justicia y el derecho. Del amor del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Esto nos remonta a la creación y estamos aquí ya en este enfoque cósmico del Salmo, ¿verdad? Esto nos remonta pues al momento de la creación, nos recuerda la creación precisamente en la que todo se hizo a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Hágase, 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 hágase. La orden que sale de la boca de Dios, esa palabra de Dios que va creando todo lo que existe. Por eso dice aquí, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos.
Es decir, el aliento del Señor que le dio vida, es una forma de decir, le dio vida a los ejércitos, porque le sopló, así como cuando creó a Adán y Eva y le sopló por la nariz para que con ese soplo tuvieran vida. Recuerda que estos son los motivos por los que hay que alabar al Señor, ¿verdad? El primer motivo es que toda su obra está fundada en la verdad. ¿Y cómo no va a ser así? Recuerda en el poema de la creación, en el primer poema de la creación, que es cuando Dios hace todo lo que existe en 6 días y descansa el séptimo, cómo a lo largo de esa creación, cada vez que él va diciendo hágase, hágase, va viendo Dios que todo lo que va haciendo es bueno. Y al final toda su creación, 7 veces se dice que Dios ve que es buena. El 7 que es el número que representa la plenitud. Entonces cuando Dios ve 7 veces que su creación es buena, es una forma de decir que está viendo que su creación es plenamente buena, es totalmente buena, totalmente buena. Aquí dice el Salmo que la obra del Señor está toda fundada en la verdad, toda fundada en la verdad. Ahora, fíjate cómo eh, la manera como comienza el Salmo, y si tienes tu Biblia abierta, tal vez te sorprenda algo. Dice, aclamad con júbilo justos al Señor. Y acá si te pasas al versículo 4, que es donde comienza la segunda parte, dice, recta es la palabra del Señor. Y tal vez tú en tu Biblia digas, es que mi Biblia no dice el Señor, mi Biblia dice Yahvé. Ah, bueno. Lo que pasa es que yo deliberadamente no estoy pronunciando el nombre de Dios por dos razones. La primera, porque la expresión Yahvé es equivocada. Porque el nombre de Dios, de hecho, es un nombre impronunciable. El nombre de Dios es un nombre impronunciable. Ese tetragramaton, esas 4 letras hebreas que componen su nombre, por eso se llama tetragramaton de 4 letras. La Yod, la G, la Waw, la G, que equivalen a nuestra YHWH, son el nombre de Dios y es un nombre impronunciable. Y esa es la segunda razón por la que no lo pronuncio. Pero estoy más bien traduciéndolo por el Señor. Si te fijas, estoy diciendo el Señor. Era la forma como el pueblo de Dios se refería a Dios. Para no decir su nombre, le decían el Señor. Y cuando la Biblia fue traducida al griego por aquellos famosos 72 eruditos, aquella famosa traducción de los 70 que la tradujeron al griego para los que vivían en Alejandría, en lo que ahora es Egipto, ellos precisamente el nombre de Dios lo tradujeron como Kyrios, que significa Señor. Entonces tú vas a ver, sobre todo litúrgicamente, que no aparece, no se hace mención al nombre de Dios, sino que se hace mención al Señor. Es por lo que yo estoy diciendo aquí el Señor precisamente. Para ocultar, para no pronunciar ese nombre impronunciable que tiene Dios. ¿Y por qué el nombre de Dios es impronunciable? Es impronunciable porque cuando nosotros, pues precisamente para que no lo podamos nombrar, tiene un significado. El que es decir, el que es por sí mismo. Nosotros somos porque Él nos hizo, Él es porque es, punto. Nadie lo hizo a Él. Cuando nosotros nombramos algo, lo etiquetamos. A esto le decimos taza, es una taza. Y no puede ser otra cosa más que una taza. Tiene un nombre, su nombre es taza. No puede ser un plato, no, es una taza. No puede ser una maceta, no puede ser un canasto, no puede ser una pelota, es una taza. Y cuando yo digo taza, pienso en una taza. Y tal vez tú piensas en la taza que tienes frente a ti o en la taza que hay en la alacena en tu cocina. Cuando dices taza, piensas en una taza y no piensas en un plato, piensas en una taza. Nombrar algo es etiquetarlo, nuestro nombre propio. Si dices Mauricio Pérez, a no ser que conozcas otro, piensas en mí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nombramos algo, lo etiquetamos, lo encapsulamos. Si Dios tuviera un nombre que nosotros pudiéramos pronunciar, entonces estaríamos encapsulando a Dios en un concepto, y como Dios es infinito y es eterno, no tiene principio ni fin, no podemos encapsularlo en nada, entonces por eso su nombre es impronunciable. A lo mejor dices, bueno, ¿y por qué Jesús tiene nombre? Ah, bueno, pero es que el nombre de Jesús significa, su nombre es Joshua, lo que significa es, la primera parte del nombre es el nombre impronunciable de Dios, y la segunda es un verbo que dice salva. Entonces Joshua significa el Señor salva, por no decir Yahvé salva, el Señor salva.
El nombre de Jesús en el nombre de Jesús va implícito ese nombre infinito, eterno, impronunciable, poderoso de Dios. Entonces esto te lo aclaro porque te digo, en tu Biblia puede ser que tú veas que dice Yahvé y yo estoy diciendo el Señor, ¿verdad? Que de hecho es lo correcto. Entonces lo correcto es no decir el nombre de Dios, pues. Incluso los judíos cuando leen el nombre de Dios, si no le dicen Adonai, que significa Señor nuestro, hacen una pausa y se quedan callados y después continúan. O si no dicen Hashem, que significa nombre. Entonces, por ejemplo, dirían, aclamad con júbilo justos al Hashem, es decir, al nombre, y con ese nombre se refieren al nombre impronunciable de Dios, ¿verdad? Y va a ser muy importante el nombre del Señor, el nombre de Dios aquí en este salmo. Va a ser muy importante, vas a ver por qué. Pero vas a ver que aparece varias veces y vas a ver cuál es su importancia. Volviendo aquí a los motivos de alabanza, entonces decíamos, ¿por qué hay que alabarlo? Porque recta es su palabra, lo primero, recta es su palabra. Porque su obra toda está fundada en la verdad. Ya vimos 7 veces buena, según lo que Dios vio cuando hizo toda la creación, en ese poema de la creación que aparece en el Génesis al principio. Él ama la justicia y el derecho, por eso hay que alabarlo. Del amor del Señor está allá en la tierra, ¿cómo no vamos a alabarlo? Y por cierto que conforme vayamos leyendo el Salmo, busca alguna frase que realmente resuene en tu corazón, que realmente te guste, algo que realmente te impacte. Tiene que haber por fuerza una frase que digas, es esta, anótala y sepárala, por favor. Y si la notas y más adelante ves que hay una frase que resuena con más fuerza, entonces deshazte de la primera y quédate con la segunda. La idea es que recojas aquella frase que resuene con más fuerza de todas. Él ama la justicia y el derecho, del amor del Señor está lleno en la tierra. Este versículo en particular, sobre todo el 5b, que dice del amor del Señor está llena la tierra, a mí me empieza a llamar la atención como para yo quedármela, a lo mejor es la que yo me quedo, porque al final del Salmo, ¿cómo termina? En el versículo 22, que tu amor, Señor, nos acompañe tal como esperamos de ti. Pero que decía aquí antes, decía del Señor, del amor del Señor, está llena la tierra. Luego, dice, por la palabra del Señor fueron hechos todos los cielos. Es decir, porque Él es el creador de todo, ese es un gran motivo de alabanza. Por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Él recoge como un dique las aguas del mar, mete en depósitos los océanos. Aquí habla de la fuerza que tiene, del portento de Dios, porque los diques son esos muros que son muy resistentes para contener las aguas del mar. Y el mar, lógicamente, que es fuerte, es impetuoso, es inmenso. Ese mar es contenido por esos diques, pues a Dios se le da aquí esa fuerza de los diques. Él recoge como un dique las aguas del mar, mete en depósitos los océanos. Es una forma de decir es fuerte, es poderoso, motivo por el cual hay que alabarlo. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe, pues Él habló y así fue. Él mandó y se hizo. Nuevamente refiriéndose a la creación, por eso hay que alabarlo. El Señor frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos. Pensemos, por ejemplo, en Babel, cuando estaban tratando de construir aquella torre tan alta para que todo el mundo se fijara en esa nación, y él se dio cuenta que era un gesto de soberbia y que construyendo esa torre tan alta se iban a olvidar de él, entonces les frustró los planes, confundió las lenguas y todo el mundo habló cosas diferentes, ya no se entendieron y acabaron separándose, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo el Señor frustra el plan de las naciones. Pero también, por ejemplo, pensemos en la nación de Israel, en la nación de Egipto, cuando trató de someterlos. Bueno, los sometió, pero finalmente Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y luego cuando el faraón fue en su persecución, abrió las aguas del Mar Rojo, entró el ejército con el faraón, se cerraron las aguas y frustró de esa manera radical sus planes, ¿verdad? El Señor frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste para siempre, sus decisiones de generación en generación. Es decir, Dios manda, Él puede frustrar los planes de cualquier nación, pero los planes de Él personales prevalecen para siempre. Eso es motivo de alabarlo, porque ¿eso qué significa? Que Él es el que tiene el control de las cosas.
En este momento que estamos viviendo situaciones por demás escalofriantes, ¿verdad? Que el coronavirus, que aquí donde yo vivo en la arquidiócesis de Seattle ya nos dejaron sin misas, lo mismo que sucedió en Italia, lo mismo que pasó en el Vaticano, que lo cerraron. En plena cuaresma nos estamos quedando sin acceso al Señor, ¿te das cuenta? Qué terrible es esto, qué angustiante puede llegar a ser, qué desmotivante puede llegar a ser no tener acceso al Señor en la Eucaristía, en la Santa Misa, porque las iglesias están cerradas, porque los obispos están eh, eh, suspendiendo las misas para evitar un contagio en esto que ya la Organización Mundial de la Salud el día de hoy decretó que es una pandemia, ¿verdad? Y que el petróleo, el precio se vino abajo y que la bolsa de valores se viene abajo y que porque muchas personas están en sus casas, ya no van a trabajar, ya no salen a la calle porque se los han ordenado sus patrones. Entonces la gente de pequeños negocios, los restaurantes, las tiendas, no tienen gente que venga, entonces están despidiendo empleados porque no hay nadie que venga a consumirles. Hay negocios que van a quebrar por toda esta situación. Es decir, estamos viviendo un momento verdaderamente escalofriante, tanto a nivel, fíjate, tanto a nivel material como a nivel de salud, como a nivel espiritual. ¿Te das cuenta? Que yo recuerde, nunca había yo visto una situación en la que por todos lados todo pareciera estar saliendo mal. A nivel de salud, la pandemia del coronavirus. A nivel material, pues la catástrofe económica que esta misma pandemia está provocando. A nivel espiritual, esta cerrazón de templos, la suspensión de misas, está todo provocado igual por esta pandemia. Entonces, vaya que es un momento que puede llegar a avasallar, ¿verdad? Que puede llegar a avasallar. Pero cuando nos damos cuenta que dice el Salmo, pero el plan del Señor subsiste para siempre. El plan del Señor subsiste para siempre. Tal vez me has oído decir una expresión a la que recurro mucho, que dice que el Señor siempre tiene la última palabra. Y la palabra de Dios es siempre una palabra de amor y de bendición. Que el coronavirus, que el crack bursátil, que el petróleo que se vino abajo, que la gente que está perdiendo empleos, que nos estamos quedando sin misas. La última palabra no la tiene el virus, la última palabra no la tienen los inversionistas, la última palabra no la tienen los clientes que no están yendo a consumir, la última palabra no la tienen los empleadores que están despidiendo empleados, la última palabra no la tienen los obispos que están suspendiendo las misas. La última palabra la tiene Dios y su palabra es siempre una palabra de amor y de bendición. Y eso nos lo recuerda este salmo precisamente en este versículo 11. El plan del Señor subsiste para siempre, sus decisiones de generación en generación. Y ese es motivo para alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es Señor, el pueblo que escogió para sí como heredad. Y aquí viene la explicación a este versículo, y es una parte fascinante. Pon atención porque, mira, dice, feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió para sí como heredad. Y dice, el Señor observa de lo alto del cielo, ve a todos los seres humanos, desde el lugar de su trono, mira a todos los habitantes de la tierra, el que modela el corazón de cada uno y repara en todas sus acciones. No se salva el rey por su gran ejército, ni el guerrero escapa por su enorme fuerza. Vana cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Los ojos del Señor sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor. ¿Te das cuenta de todos estos verbos diferentes que se refieren a la percepción que tiene Dios de nosotros? Bueno, ¿de quién en concreto? De la nación cuyo Dios es el Señor, o sea, nosotros, que es lo que dice aquí el Salmo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió para sí como heredad. A ese pueblo es al que el Señor observa desde lo alto del cielo, ve a todos los seres humanos, desde el lugar del trono mira a todos los habitantes.
Fíjate que esto es muy interesante porque mira, es observar. El Señor observa, el Señor ve, desde su trono mira, repara en todas sus acciones. Los ojos del Señor sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor. Verbos distintos para referirse a la percepción que tiene Dios de nosotros. Verbos distintos para referirse a la forma como Dios nos contempla. No hay aquí ningún verbo que diga que el Señor nos contempla, pero todos en conjunto es a lo que se refieren, a que el Señor nos contempla. Algo interesante es que no se repite ni un verbo. Observa, ve, mira, repara en sus acciones, los ojos sobre sus adeptos. ¿Te das cuenta? No se repite ninguno, lo que habla de la calidad literaria de este texto, que no es repetitivo aquí el emplear estos verbos, que son todos ellos sinónimos, pero ninguno se repite. Ese es un salmo muy bien hecho, muy calculadamente compuesto. Ya vimos 22 versículos calculadamente escogidos. Aquí estamos viendo verbos calculadamente escogidos para que no sean repetitivos, aunque sean sinónimos, pero todos ellos hablan de la contemplación de Dios por nosotros. Y esto a mí me llama la atención porque recordarás que en la homilía que predicó el Papa Francisco el miércoles de ceniza, y fue con lo que abrimos estos ejercicios espirituales, ese miércoles de ceniza por la noche reflexionamos sobre esa homilía del miércoles de ceniza. Busca el video en Facebook o en YouTube porque ahí está. No solo de la homilía, sino del ejercicio cuaresmal con el que arrancamos esta serie este año. Y de ahí el Papa Francisco nos invitaba a dejarnos contemplar por el Señor en este tiempo de cuaresma. A dejarnos contemplar por el Señor. Leía hace poco la introducción de la Biblia del Yucat. El Yucat, como sabes, es el Catecismo Joven de la Iglesia Católica, y los editores del Yucat también publicaron una Biblia para jóvenes, que es una Biblia hermosa, la debí traer para enseñártela. El Papa Francisco escribió el prólogo de la Biblia del Yucat y en él cuenta de su experiencia de cómo lee la Biblia y dice: me gusta leer un fragmento, unas cuantas palabras, ponerla a un lado y cerrar los ojos y dejar que el Señor me contemple. Y qué curioso, porque nosotros siempre tendemos a pensar al revés. Tenemos que buscar cómo contemplar al Señor, buscar el encuentro con el Señor. Oramos para encontrarnos con Él y contemplarlo. Hacemos incluso oración de contemplación. Es decir, nos esforzamos por contemplar al Señor. Y me llamó la atención que el Papa, en ese Yucat, en la Biblia del Yucat, hablaba más bien de que Él se deja contemplar por el Señor, y que en su homilía del miércoles de ceniza nos exhorta a dejarnos contemplar por el Señor en el desierto. Y aquí vemos cómo en efecto Dios a su pueblo lo contempla. Por eso es por lo que lo observa desde lo alto del cielo, ve a todos, desde su trono mira, repara en todas nuestras acciones, y además sus ojos están sobre sus adeptos. ¿Sí? Dios no se cansa de contemplarnos. Pero además hay que tener cuidado, porque en esa contemplación de la cual no podemos escapar, ahí es donde nos movemos y somos, y vale más que lo que el Señor contempla sea agradable a sus ojos y no lo contrario, ¿verdad? Que lo que contempla sea precisamente hombres rectos, que contemple hombres justos, de los que son dignos de alabarlo. Observa desde lo alto del cielo, ve a todos los seres humanos desde el lugar de su trono, mira, es decir, se enfatiza desde su trono mira, el que gobierna todo, el que es el rey de todo el universo, desde ahí nos mira, ese rey del universo nos mira con todo su poder. Esta expresión es hermosa, dice, el que modela el corazón de cada uno, modela. Las manos, vemos aquí las manos del divino alfarero modelando el corazón. Ese divino alfarero que en el segundo poema de la creación que aparece en el libro del Génesis, que por cierto se compuso primero que el otro, si abres la Biblia vas a encontrar primero el poema de la creación que habla de los 6 días de la creación, el séptimo de descanso. El segundo poema de la creación habla de cuando Dios crea a Adán y Eva. Ese segundo poema se compuso siglos antes, de hecho, que el primero, pero cuando el primero habla de la creación de todo lo demás, cuando se agrupó todo esto en la Biblia, se puso primero como cronológicamente, aunque se compuso primero este otro. Y en ese otro poema de la creación, vemos precisamente al divino alfarero que con polvo del suelo, como el alfarero, con el barro, ¿verdad?
pues así esculpe vasijas y así nos esculpe, se esculpe al hombre. Y aquí vemos precisamente las manos de ese divino alfarero que modela el corazón de cada uno. Él nos lo hizo, ese corazón. Y de aparte dice, Él que modela el corazón de cada uno. O sea, tu corazón lo hizo Dios, con sus propias manos lo modeló. El divino alfarero modeló tu corazón. Es que es así, hasta a mí se me enchina la piel solamente de imaginarme eso. O sea, piensa en tus hijos pequeños. Si nos está viendo alguna madre encinta o el papá de un bebé que está por nacer, que van y hacen el ultrasonido y ven el corazoncito. Entender que ese corazoncito lo modeló Dios con sus manos. A lo mejor hasta una frase para prevenir el aborto, cuando alguien anda ahí titubeando, aborto o no aborto, oye, es que calma. Ese bebito tiene un corazón que Dios mismo modeló con sus propias manos y le enseñas el salmo. ¿Quién no ante eso se conmueve y se frena de algún disparate de ese tamaño? Pero entender también que mi corazón lo modeló el divino alfarero y que por eso es que es capaz de amar. Porque para eso lo hizo, para que ame. Es un salmo precioso, ¿te das cuenta de lo precioso que es? Tiene expresiones realmente fantásticas, realmente poéticas. Son poemas, a fin de cuentas los salmos son poemas, son poemas. Él que modela el corazón de cada uno y repara en todas sus acciones. Como te decía, Él ve todo lo que hacemos, Él repara en todas nuestras acciones. Por eso más nos vale ser contemplados, siendo hombres rectos, siendo hombres justos y no siendo lo contrario. Después viene aquí cuando cambia el enfoque del salmo hacia la percepción de, ahora cambia hacia la protección de Dios a los hombres justos. No se salva el rey por su gran ejército, ni el guerrero escapa por su enorme fuerza. Vana cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Los ojos del Señor sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor, para librar su vida de la muerte y mantenerlos en tiempo de penuria. Fíjate, esto es bonito también. No, hombre, es que esto es bonito. Me estoy dando cuenta de algo que, mira, date cuenta de esto. La palabra de Dios es una palabra perenne. Esto quedó plasmado en la Escritura hace siglos. Sin embargo, Dios sigue hablándonos. Y la razón por la que nosotros seguimos leyendo y releyendo la palabra de Dios cada domingo no es para leer algo que sucedió hace miles de años. La seguimos leyendo y releyendo porque a través de esa palabra Dios nos sigue hablando aquí y ahora. Y por supuesto que sí, cuando abres tu corazón te das cuenta de que cada domingo Dios te habla sobre lo que necesitas escuchar ese preciso domingo. Ahora estamos haciéndolo, o sea, estamos prolongando ese salmo del domingo hasta hoy. Entonces Dios sigue hablándonos hoy y aquí nos queda más que claro porque dice, los ojos del Señor sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor. Y aquí otra vez esta palabra amor me llama la atención, ya la habíamos visto antes, donde decía que el amor del Señor está lleno la tierra, ¿te acuerdas? Y ahora aquí dice, los ojos del Señor sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor. ¿Y cómo terminará el salmo más adelante? Que tu amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. ¿Ves? Y acá que decía esta otra expresión, los ojos del Señor sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor. Totalmente conectado este versículo al último. Pero ve esto, los ojos del Señor sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor. Te acabo de decir todas las calamidades por las que estamos pasando, de salud, económicas, hasta espirituales para colmo. Los ojos del Señor sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor, para librar su vida de la muerte y mantenerlos en tiempo de penuria. Dios mío, es que nos vamos a enfermar. El Señor tiene sus ojos puestos sobre ti para mantenerte en tiempo de penuria.
Señor, es que se me va a venir abajo mi negocio porque no tengo clientes. El Señor tiene los ojos puestos sobre ti para mantenerte en tiempo de penuria. Señor, es que se está viniendo abajo mi fondo de ahorro. Los ahorros de mi vida se están desmoronando con este crack bursátil. Yo no sé qué va a pasar. El Señor tiene los ojos puestos sobre ti para mantenerte en tiempo de penuria. Nos cerraron la iglesia, nos quitaron la misa, nos quitaron el acceso a la Eucaristía. Y sí, para protegernos, entendemos que lo están haciendo por nuestro bien, no es un castigo ni nada, lo están haciendo por nuestro bien, pero finalmente nos lo quitaron. Los ojos del Señor están puestos sobre ti para mantenerte en tiempo de penuria. Sí o no que el Señor nos habla aquí y ahora a través de su palabra. Ahí está. Si no me lo creías, aquí está la prueba contundente. Y termina el salmo con la petición, vuelve el enfoque otra vez a la asamblea litúrgica. Esperamos anhelantes al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él nos alegramos de corazón y en su santo nombre confiamos. Que tu amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. ¿Y cómo esperamos ese amor del Señor? Fíjate, la última petición, ¿no? Que tu amor, Señor, nos acompañe tal como esperamos de ti. ¿Qué es eso? Los ojos del Señor sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor para librar su vida de la muerte y mantenerlos en tiempo de penuria. Yo creo que esta oración final con la que termina esta petición conclusiva de este salmo, bien puede ser en este tiempo de prueba que está haciendo esta cuaresma, con toda la enfermedad, los problemas financieros y hasta los problemas espirituales. Ese puro versículo final puede ser nuestra oración, no de todos los días, sino de todo momento, como que ese versículo es para anotarlo y quedárnoslo y repetirlo hasta el cansancio. Que tu amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti, porque ya sabemos a qué se refiere esa petición. Se refiere a pon los ojos sobre mí para que me sostengas en este tiempo de penuria. ¿Ves? Ahora fíjate, volviendo al nombre del Señor. Por eso necesitas tener aquí la Biblia, porque ahí te va. Empezamos con el versículo 1. Aclamad con júbilo justos al Señor. Primera vez que es mencionado. Aclamad con júbilo justos al Señor. Y acuérdate que en tu Biblia aparecerá el nombre de Dios, que yo estoy más bien diciendo el Señor, pero es el nombre de Dios. Es el nombre de Dios. Aparece por primera vez el nombre de Dios, en el versículo 1. En el versículo 2, dad gracias al Señor, o dad gracias a Dios, con la cítara. Por segunda vez se menciona el nombre del Señor. Versículo 4, pues recta es la palabra del Señor, o la palabra de Dios. Por tercera vez se nombra al Señor, a Dios. Luego en el versículo 5, Él ama la justicia y el derecho, del amor del Señor está llena la tierra. 4, ¿no? Luego, en el versículo 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Por la palabra del Señor fueron los hechos los cielos. A ver, déjame ver aquí. 1, 2, 3. Déjame hacer aquí la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es en la segunda parte. En la segunda parte del Salmo, donde se habla de los motivos de la alabanza, pon atención. En el versículo 4, pues recta es la palabra del Señor. En el versículo 5, Él ama la justicia y el derecho, del amor del Señor está llena la tierra. En el versículo 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. En el versículo 8, tema al Señor la tierra entera, van 4. En el versículo 10, el Señor frustra el plan de las naciones. En el versículo 11, pero el plan del Señor subsiste para siempre.
Y después dice, feliz la nación cuyo Dios es el Señor. A ver, ¿por qué estoy hecho bolas aquí? A ver, permíteme un segundo. Ah, no, claro. A ver, calma, calma. Es que estamos aquí haciendo este análisis bíblico. Y así son los análisis bíblicos. Entonces, espera. 1, 2. Ah, a ver, 1, 2. 3. 3. A ver, ayúdame a contar tú. ¿Cuántas veces ves el nombre del Señor en tu Biblia? Cuéntalos. Empieza desde el principio. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 referencias al nombre del Señor, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Si tienes ahí tu Biblia, en el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 8, en el versículo 11, en el versículo 12, en el versículo 13, en el versículo 18. A ver. Sí, no, a ver, ya. Es que tenemos que resolver esto. Y ahora ten paciencia porque lo vamos a resolver. Y lo mejor es tomar notas. Y por eso te digo, tienes que tener tu Biblia y tu cuaderno. Así que hagámoslo juntos. Vamos contando. En el versículo 1, después en el versículo 2, en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6, así para que no se me vaya alguno, mejor aquí estoy subrayando esto. En el versículo 8. No subrayes esto en tu Biblia, yo estoy subrayando aquí, porque a mí no me gusta rayonear la Biblia porque es la palabra de Dios. En el versículo 10, en el versículo 11, en el versículo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el versículo 13, en el versículo 18, sí. En el versículo 18 van 11 veces. En el versículo 20, ajá, y en el versículo 22. Entonces, si te fijas, ahora sí salió bien. 13 veces es nombrado el nombre del Señor. Pero hay una parte más en el versículo 21. En el versículo 21b dice, y en su santo nombre confiamos. Entonces, ¿cuántas veces aparece como tal el nombre del Señor? 13. Y hay una referencia más al nombre del Señor. Si la sumas, ¿cuántas veces se hace referencia en total al nombre del Señor? 14. ¿Y por qué es importante que sea 14? Es un número calculado, porque el 14 es un múltiplo del 7 y el 7 es un número que habla de la plenitud. Entonces, ¿de qué se trata este salmo? De alabar a Dios. Y a Dios es mencionado 14 veces por su nombre. Entonces, al ser un múltiplo de 7, significa que este salmo le está dando alabanza plena a Dios, le está dando alabanza total. Entonces, esos 22 versículos, que es una forma de decir, se le está alabando a Dios con todas las letras que existen, porque son las 22 letras del abecedario hebreo, del alefato. Y estas 14 veces que se hace referencia al nombre del Señor, lo que se está diciendo entonces es que es un salmo que está alabando al Señor plenamente, totalmente. ¿Te das cuenta? Todo eso cuenta. Otra parte que me gustó mucho fue cuando hablamos de la percepción de Dios y cómo es que se usaban verbos que eran sinónimos, nunca se repitió ninguno, todo para referirse a la contemplación del Señor hacia nosotros, ¿verdad? Entonces a mí esto me parece fascinante. Yo creo que todo esto, estos datos nos ayudan a comprender mejor este salmo, pero también nos ayudan a darnos cuenta de que detrás de las líneas, detrás de los versos de un salmo, así como de toda la palabra de Dios, hay tanto que vale la pena leerlo con calma, analizarlo
Y eso nos ayuda definitivamente a comprenderlo mejor, ¿no te parece? Entonces, bueno, habiendo hecho todo este análisis bíblico del Salmo, vamos a hacer la lectura del Salmo una vez más. Y ahora sí, por favor, si no lo has hecho, busca aquella expresión, aquella frase que más resuena en tu corazón y anótala. Incluso si puedes ir leyendo en voz baja tú mismo este salmo acompañándome, sería bueno. Aclamad con júbilo justos al Señor, que la alabanza es propia de los hombres rectos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad con el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañad la música con aclamaciones. Pues recta es la palabra del Señor, su obra toda fundada en la verdad. Él ama la justicia y el derecho. Del amor del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Él recoge como un dique las aguas del mar, mete en depósitos los océanos. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe. Pues Él habló y así fue, Él lo mandó y se hizo. El Señor frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste para siempre, sus decisiones de generación en generación. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió para sí como heredad. El Señor observa de lo alto del cielo, ve a todos los seres humanos. Desde el lugar de su trono mira a todos los habitantes de la tierra. Él que modela el corazón de cada uno y repara en todas sus acciones. No se salva el rey por su gran ejército, ni el guerrero escapa por su enorme fuerza. Vana cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Los ojos del Señor sobre sus adeptos, sobre los que esperan en su amor, para librar su vida de la muerte y mantenerlos en tiempo de penuria. Esperamos anhelantes al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él nos alegramos de corazón y en su santo nombre confiamos. Que tu amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Bien. La frase que más resonó en tu corazón y que anotaste, la vas a hacer tuya. Y ahora lo que vas a hacer por un momento es que vas a cerrar tus ojos. Y al son de la música, acuérdate que este es un salmo musical, al son de la música y con el ritmo de tu respiración, vas a repetir en tu mente esta frase y ninguna otra. No pienses en nada más que en esta frase, simplemente repítela, pero dísela al Señor una y otra vez. Y vamos a hacer este ejercicio por 1 minuto y medio con los ojos cerrados. Es más, cierra tus ojos, toma una respiración profunda, deja salir el aire. Una vez más, toma una respiración profunda, deja salir el aire y comienza a repetirle esa frase al Señor.
Puedes abrir tus ojos y si quisieras compartir aquí en el área para conversaciones, si quisieras compartir con nosotros qué frase fue la que te llamó la atención, y con esto concluiremos nuestra sesión. Me da un poco de curiosidad ver cuál fue la frase que resonó en tu corazón. Para mí, definitivamente fue la oración final: que tu amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Si alguien quisiera compartir, alguien se anima. No sé si aquí pueda yo ver. Alguien más precisamente dice lo mismo: que tu amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. No sé si acá alguien haya compartido algo. Parece que puede ser. No había visto que tengo aquí un montón de mensajes. Bueno, parece que nadie nos compartió aquí. Bueno, no importa, como seas. Esto era para que lo tuvieras tú en tu diálogo con el Señor. Pues te invito a que esta frase de aquí al próximo domingo la hagas tuya, te la apropies y se la repitas al Señor una y otra vez, sea cual sea la frase que haya resonado en tu corazón. Es tuya y con ella te puedes dirigir al Señor. Y también te invito pues a que esta oración la hagamos nuestra a lo largo de todo este tiempo de Cuaresma, a lo largo de todo este tiempo de crisis por el que estamos atravesando de todo tipo, porque recuerda que pedirle al Señor que nos acompañe su amor como esperamos de Él es una forma de tener la garantía de que va a tener puestos sus ojos en nosotros para mantenernos en este tiempo de penuria. Yo te agradezco mucho todo este tiempo que has pasado acompañándome en este ejercicio cuaresmal. El video se va a quedar ahí, lo puedes volver a ver. Por favor, compártelo con tus amigos. Si estás viéndolo a través de YouTube, por favor, suscríbete al canal, di me gusta. Esto ayuda a que tenga más visibilidad, que más personas lo descubran para que puedan también beneficiarse de esto. Compártelo con tus amigos, recomiéndaselos incluso para que lo vean, para que se unan a nosotros cada semana y así todos juntos vayamos caminando por este desierto cuaresmal hasta llegar juntos también a Jerusalén, y claro, siempre en pos de nuestro Señor, que se prepare Él mismo para morir en una cruz por nosotros. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.